Bueno, muy buenas tardes, muy amables a todos ustedes por compartir un momento de reflexión. Decíamos recién al ingresar que el pensar no es una actividad frecuente, pero es siempre necesaria. Sobre todo porque nos toca llevar adelante la construcción de nuestra identidad cívica en el marco de un mundo muy problemático, no más problemático que aquel que enfrentaron otras generaciones, pero este es el mundo que nos toca a nosotros. Y también lo primero que creo que sería fecundo entender es que no nos toca un mundo más difícil que enfrentaron otras generaciones. La presunción de que sí lo es, de que hoy las circunstancias desfavorables son peores que en el pasado, es una forma velada de narcisismo. Ya que no nos toca lo mejor, nos toca lo peor. No, todas las generaciones han encontrado el desafío de un repertorio de dilemas que para su tiempo fueron muy importantes y muy angustiantes muchas veces, y los de nuestras generaciones, las de quienes son jóvenes, las de quienes ya somos mayores, tienen que ver con una transición cuya característica primordial es la salida de la modernidad y el ingreso en lo que por ahora solemos llamar posmodernidad, porque no sabemos cómo designarlo. Decir que una época es la que sigue a otra no es decir demasiado de sus características. Ser posmoderno, ¿qué quiere decir? Que no somos modernos. Entonces, ¿qué hemos dejado de ser? En el marco de los problemas que plantea la respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que hemos dejado de ser?, querría yo inscribir otra, más, si quieren ustedes, coyuntural o específica, que es Argentina, ¿hacia dónde? Esta es la pregunta. Argentina, ¿hacia dónde? No es posible, perdónenme, me voy a sentar un rato, creo que se ve bien, igual lo importante es que el tema no oscurezca demasiado, ¿sí?, la percepción de ustedes. Argentina, ¿hacia dónde? Esta pregunta solo puede tener una respuesta considerable si se inscribe en el marco del mundo en el que tenemos que vivir. ¿Qué es lo contemporáneo? Yo creo que nuestro tiempo enfrenta un repertorio de desafíos nuevos que el pasado no conoció y que, caracterizándolo, podríamos entender mejor qué es lo que nos toca hacer como país. Voy a ser breve en la exposición de esos dilemas contemporáneos para tratar de entender qué se quiere decir con posmodernidad. Luego me voy a referir al país. El primero de estos dilemas inéditos que no debió enfrentar hasta hoy la humanidad tiene que ver con la naturaleza. Durante centenares de miles de años, la cultura consistió en abrirnos un lugar en la naturaleza como especie. Es decir, que ser humano consistió en ganarle espacio y protagonismo a la naturaleza, reduciendo el predominio o la hegemonía de lo natural, fundábamos cultura y con la cultura que fundábamos consolidábamos humanidad. Esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo el problema era ganarle espacio a la naturaleza y convertir sus frutos en rentables para la supervivencia de nuestra especie. Desde hace un tiempo a esta parte, la pregunta es otra. ¿Habrá lugar para la naturaleza en nuestro mundo? Es una pregunta nueva. La humanidad nunca se planteó esta pregunta hasta hace muy poco tiempo. ¿Es aún posible la naturaleza?
Estamos asistiendo a un trastocamiento muy profundo de las características del equilibrio natural. El calentamiento global, la extinción de especies, el desequilibrio ecológico y las distintas formas de contaminación que va desde el sonido hasta el oxígeno son nuevas. Estamos viviendo una etapa en la cual los trastornos medioambientales han llevado a considerar que el calentamiento climático, de no ser atenuado en los próximos 15 años, compromete la subsistencia de nuestra especie. Es tan nuevo este problema que resulta inverosímil, pero lo cierto es que si no se controla el calentamiento global, los trastornos de la naturaleza van a afectar la supervivencia humana. No la supervivencia de la Tierra, sí la de la especie humana. La Tierra sobrevivirá a nosotros, nos precedió y nos sucederá también. Pero nosotros estamos en riesgo como especie. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Acaso la Tierra no está expuesta periódicamente a trastornos tremendos de inundaciones, calores brutales, sequías, inviernos feroces? ¿Qué es lo que hay de nuevo en la índole de los trastornos que hoy nos afectan? La contribución humana a la contaminación ambiental. Eso es lo nuevo. Desde el desarrollo de la era industrial hasta hoy, es decir, desde fines del siglo XVIII hasta ahora, lo cierto es que hemos contribuido al desequilibrio de las condiciones del medio ambiente. ¿Y por qué no paramos? ¿Por qué no bajamos la contaminación? ¿Por qué Estados Unidos, China, Japón, los países que más contaminan, por qué no bajan su contribución a la contaminación ambiental? Porque no es negocio. No es una respuesta psicótica, o en todo caso es psicótica, pero no es mía. No es negocio. A ver, entendámonos bien. ¿Qué quiere decir que es negocio seguir contaminando? Que si se bajan los niveles de contaminación ambiental que actualmente producen las naciones más poderosas de la Tierra, la rentabilidad del empleo de recursos contaminantes al descender afecta también la rentabilidad de los negocios de esas naciones. En la cumbre de París del año 2015, en la que tuve la oportunidad de estar, la cumbre climática, yo escuché a los delegados de China decir: nosotros no vamos a descender nuestros niveles de contaminación porque tenemos que alcanzar el desarrollo de los Estados Unidos. Cuando los hayamos alcanzado, si Estados Unidos no aumenta los suyos, parará. Lo que ocurre, y acá ya entramos en lo más profundo de la cuestión, es que la Tierra tiene un reloj en la muñeca y le dice a los chinos, a los japoneses, a los norteamericanos, a los franceses: muchachos, se me acaba el tiempo de tolerancia. Por primera vez en la historia, el tiempo lo fija la naturaleza y no el hombre. Durante 500 años hemos explotado la Tierra considerándola un objeto de uso. Hoy ella, con sus trastornos y desequilibrios y los efectos de esos desequilibrios, viene a decirnos: soy sujeto, no objeto. Quiero ser considerada. Nos cuesta mucho entender esta voz de la Tierra, porque hasta ahora nosotros la manipulábamos. Ella era nuestra, y viene ella a decir que no es nuestra.
que en todo caso hacemos un acuerdo, nos respetamos recíprocamente, yo les brindo mis frutos, pero por otra parte no puedo seguir así, estoy exhausta. Este trato que recibo no lo resisto más. Primer dilema entonces fundamental que enfrentan los tiempos posmodernos y que no enfrentaron los tiempos pasados, que es el de saber cómo vamos a conciliar la necesidad de que la naturaleza siga siendo rentable para el hombre con la posibilidad de desplegar conductas que nos reconcilien con ellas a través del cuidado creciente que podamos darle. Ya hay medidas tomadas en ese sentido, ya hay recursos que no son los tradicionales a ser explotados para garantizar un mejor trato de la tierra. Pero aún no están suficientemente extendidos, ni hay renuncia por parte de países como los Estados Unidos a no considerar que este problema de la tierra es verdadero. Estados Unidos, a través de su actual presidente, sostiene que no es cierto que hay una crisis climática motivada por el hombre. Y como él, como el presidente de Estados Unidos, muchos miembros de la comunidad norteamericana y de otras naciones consideran que esto no es cierto. Es decir, tenemos una pugna cultural para determinar el nivel de responsabilidad humana en la gestación de la crisis ambiental. El problema, como les digo, es nuevo y nos va a llevar mucho tiempo todavía entender cabalmente de qué se trata, solo que esta vez el tiempo lo fija la Tierra. Otro tema que es fundamental y dentro del cual tenemos que ubicar los problemas de nuestro país es un mundo en el cual las democracias tradicionales, las fuertes democracias europeas y aún la de Estados Unidos de Norteamérica son democracias que están atravesando un fuerte resquebrajamiento de sus valores tradicionales y una crisis de verosimilitud inédita. Las fragilidades de las democracias tradicionales de Europa y Estados Unidos provienen de la asimetría que se ha generado entre desarrollo y desigualdad social. Esta asimetría entre desarrollo y desigualdad social se traduce de un modo políticamente muy significativo en el hecho de que empiezan a irrumpir propuestas políticas de carácter fuertemente populista y extremista que desdeñan la continuidad de la organización política de Europa en el marco de las democracias republicanas tradicionales y proponen regímenes extremistas, xenófobos, fuertemente reactivos ante la presencia de extranjeros, fuertemente desacreditadores de la organización sociopolítica de Europa en el marco de una comunidad europea, reivindicando la reinserción de las fronteras que la Unión Europea está tratando de flexibilizar, la desaparición de una moneda común y, como en el caso de Inglaterra, la ruptura lisa y llana con la comunidad europea a través del Brexit. Piensen ustedes, Europa pasa de la organización feudal de los siglos de la Edad Media a la organización nacional que se inicia en el Renacimiento y se extiende hasta el siglo XX. En el siglo XX se produce una crisis enorme en cuanto a las estructuras nacionales generada por las dos guerras mundiales, guerras que han sido concebidas por algunos de los pensadores más importantes de fines del siglo XX y principios del XXI como el suicidio de Europa. 60 millones de muertos en lo que llamamos el centro de la civilización occidental. Junto entonces con la crisis de los valores de las democracias europeas tradicionales de carácter nacional,
junto con la salida del modelo nacional para generar interdependencia en el continente europeo, se produce hoy una fuerte crisis de ese proyecto y un resurgimiento de los nacionalismos. Nacionalismos de carácter, como digo, marcadamente populista, es decir, ajenos a la idea de la preservación de la identidad europea en el marco de la interacción entre naciones y con extranjeros. El extranjero pasa a ser concebido de manera generalizadora como expresión de barbarie y violencia. No es que existen islámicos terroristas, todo el Islam es terrorismo. Creo yo que nadie que tenga memoria puede olvidar que las consecuencias trágicas de las generalizaciones sobre los pueblos y las civilizaciones llevan a masacres colectivas como las que han padecido los judíos. Es muy peligroso generalizar. Es muy importante especificar dónde están los responsables de la barbarie, del terrorismo y demás. Pero cuando incurrimos en la generalización, cuando decimos todos son voceros del mal, entonces hay que eliminar a todos. Hay que encontrar una solución final. Este es uno de los fenómenos que, unido al de la crisis del medio ambiente, plantea desafíos políticos fundamentales para nuestro tiempo. Y el tercero, al que quiero sucintamente referirme, es el del progreso. El ideal del progreso le dio un impulso excepcional a la civilización occidental en particular, colocándola en la hegemonía del mundo prácticamente a partir del siglo XVIII de forma notable, aunque ya los descubrimientos de los siglos XVI y XVII proyectaron a Europa hacia un protagonismo notable, como en el caso de Inglaterra, de España o Portugal. Pues bien, la idea del progreso en Occidente siempre estuvo unida a la convicción de que el progreso abarcaba la totalidad de las áreas de la vida humana. Se podía progresar en ciencia y en la medida en que se progresara en ciencia se progresaría en todo, en ética también. Desgraciadamente, la experiencia histórica ha demostrado que Colón y Torquemada pueden coexistir y que Auschwitz y Albert Einstein también. El progreso no abarca la totalidad de la vida humana, abarca determinadas áreas y no puede extenderse a todas. Por lo menos hasta ahora no se lo ha logrado. No se lo ha logrado. ¿Y por qué no se lo ha logrado? No se lo ha logrado porque no todos los problemas son de la misma índole. Es posible progresar en medicina encontrando soluciones, pero al mismo tiempo descubriendo nuevos problemas. El verdadero progreso científico consiste en resolver un problema pendiente y esto acarrea el descubrimiento de un problema deudado. Progresa de veras quien simultáneamente resuelve y descubre un problema inédito. Una persona no es interesante cuando no tiene problemas. Cuando no tiene problemas es un difunto anticipado. Claro. ¿Qué tiene de interesante una persona que dice yo no tengo problemas? Está distraída. Lo interesante en una persona es cómo encara los problemas que tiene. Y sobre todo, cuando comprende que hay problemas en cada etapa de la vida, que si se prolongan más allá de esa etapa, ya pasan a ser seriamente complejos. O sea, un señor de 34 años que padece no un acné juvenil, sino un acné mental, es un adolescente tardío. Lo mismo pasa en las sociedades. Hay sociedades que renuevan su repertorio problemático. Es decir, son capaces de resolver problemas y descubrir nuevos problemas. Voy a darles un ejemplo. Pocos países más racistas que los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Bueno, ese país tuvo un presidente negro.
siendo un país profundamente racista. Un país progresa cuando encara los problemas pendientes que tiene, los resuelve y descubre nuevos problemas. La presidencia de Obama puso de manifiesto hasta qué punto era posible combatir con eficacia un prejuicio racial, pero al mismo tiempo, con el gobierno de Obama, se descubrieron las limitaciones de la democracia norteamericana. ¿Cómo se resolverán estas deudas de la democracia? La Unión Soviética cayó. Supuestamente Rusia transitó hacia un régimen democrático. No, es un régimen autocrático, de corte zarista, que no es la Unión Soviética, pero que tiene aspiraciones totalitarias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el progreso supone siempre dos cosas: conciencia de los problemas pendientes y capacidad de resolverlos descubriendo nuevos problemas. Como se hace en la matemática, ¿vieron ustedes cómo terminan las demostraciones matemáticas? Toda demostración matemática termina con una X. La X quiere decir, esta es la solución por el momento. Esta prudencia, esta cautela, muestra que la dimensión de lo problemático no desaparece. La medicina puede curar enfermedades, pero no liquidar de raíz la enfermedad. Nunca vamos a terminar con las enfermedades. El hombre es un ser expuesto estructuralmente a la enfermedad. Entonces iremos combatiendo enfermedad tras enfermedad con la esperanza de ir resolviendo los problemas que tengamos en el campo de la salud, pero sabiendo que nunca terminaremos con la enfermedad. Bueno, aquí tienen ustedes expuesta esta idea también de que el progreso es la capacidad de resolver lo pendiente y descubrir los problemas inéditos que solo se hacen evidentes mediante las soluciones que encontramos. Al encontrar solución para los problemas pendientes, se despeja ante nosotros un horizonte de problemas nuevos. Allí hay progreso. No voy a abundar en otros problemas, como por ejemplo el problema del conocimiento o el de la globalización, por el momento al menos, para ir tendiendo en el marco de estos tres dilemas contemporáneos hacia la pregunta: Argentina, ¿hacia dónde? No porque sea más importante, no, es más acuciante, pero no es más importante. Es más acuciante porque es coyunturalmente el que nos afecta, pero quien no tenga una visión global del mundo en el que nos toca vivir, difícilmente pueda buscar el camino adecuado para entender hacia dónde. ¿Por qué surge esta pregunta? ¿Hacia dónde? Surge, aunque la respuesta parezca un tanto ingenua, porque no sabemos hacia dónde. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no están claras las leyes del juego. Estaba yo viniendo hacia aquí, manteniendo un intercambio por WhatsApp con un amigo de Uruguay, uruguayo. Entonces él me decía esto: ustedes saben que mañana también votan los uruguayos. Y yo le decía que íbamos a compartir una fecha, pero no un dilema. Ellos van a votar para elegir un gobierno dentro de un sistema político que está asentado. Son demócratas republicanos. Tendrán que elegir qué partido es el que llevará a cabo el ejercicio de ese sistema, si será un partido de centro-derecha o será un partido de centro-izquierda. Centro quiere decir, en lo que acabo de manifestar, valores comunes compartidos. Centro-derecha y centro-izquierda quiere decir que las diferencias no giran en torno al capital común acerca del cual hay acuerdo, giran en torno a matices que impulsará una de las fuerzas u otra de las
Por lo tanto, la expectativa es relativa, el centro está garantizado. Y él me decía, en el caso de ustedes no es así. Y agregaba muy orientalmente, pero nosotros estamos, como siempre, mucho más pendientes de las elecciones de ustedes que de la nuestra. Y es verdad, cualquiera de ustedes sabe, si viaja al Uruguay, que la televisión que se ve en Uruguay es la nuestra, que los dilemas y los diarios que se leen son los nuestros, y eso se debe a que, lógicamente, la estructura económica del país y la incidencia geopolítica obligan a los uruguayos a estar muy pendientes de nosotros, más que nosotros de ellos. Por lo menos en un repertorio de órdenes, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que le otorga complejidad a nuestra situación? Que no está claro lo que se entiende por centro, es decir, por centro izquierda y centro derecha. Nosotros no sabemos si mañana vamos a elegir un partido dentro de un sistema o un sistema. Esto es extenuante. Es extenuante. Porque una cosa es ir a votar, como me decía en otro momento de Chile un diputado chileno, ya, dice, yo soy de centro izquierda, ahora si gana la centro derecha, qué sé yo, no voy a estar de acuerdo, pero el sistema funciona. Desde el Parlamento vamos a discutirle a la centro derecha lo que haga, pero las leyes del juego están claras. El problema nuestro es que no están claras las leyes del juego. Es decir, que el orden constitucional requerido para que podamos hablar de nación, el orden constitucional requerido para que podamos hablar de nación, no es un orden claramente compartido por las fuerzas que se van a disputar el poder. Por eso la elección de mañana tiene entre nosotros un carácter ontológico, es decir, tiene que ver con nuestro ser, qué queremos ser. Es un tanto agotador preguntarse cada 4 años qué queremos ser. Pero lo cierto es que la Argentina es un país convulsionado. Es convulsionado porque permanentemente lo que se discute entre nosotros es el sistema dentro del cual queremos vivir. O en otros términos, si queremos vivir en un sistema donde el poder político esté sujeto a la ley, o queremos vivir en un sistema donde la ley esté sujeta al poder político. La pregunta ¿hacia dónde? Evidencia no solo entonces incertidumbre con respecto al objetivo, sino también cierta confusión acerca del lugar donde estamos. ¿Desde dónde formulamos la pregunta? ¿Desde dónde? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué situación nos encontramos? Nosotros nos encontramos en una situación que quisiera describirles ahora para que se haga más o menos evidente la índole de la complejidad que enfrentamos. En 1983, con el gobierno de Raúl Alfonsín, he logrado dormir una hermosa adolescente. Y espero que haya más. Pero no es para chicos. Disculpa. En 1983 se inicia con Raúl Alfonsín una muy difícil transición del autoritarismo a la democracia representativa. Difícil, en la que Alfonsín pone todo su empeño y toda, junto con su empeño, su talento y su grandeza de estadista, la imposibilidad de revertir el desacuerdo con la victoria radical por parte del peronismo. El peronismo no se resigna a haber perdido esas elecciones y combate a ese gobierno, le hace 12 paros, contribuye junto con el empresariado a la desestabilización de la moneda, porque los pactos empresariales sindicales son más fuertes todavía que el proyecto de una democracia. Lo concreto es que 6 meses antes de finalizar su mandato, Alfonsín tiene que renunciar. ¿Qué es lo que cae con el gobierno de Alfonsín? ¿Qué es lo que renuncia 6 meses antes de que se cumpla el mandato?
el proyecto de la transición del autoritarismo a la democracia. Entonces tenemos que volver a plantearnos en ese momento cuál será el porvenir en la Argentina de la posibilidad de que los sindicatos, los gremios, las fuerzas fragmentadas del país puedan converger en un proyecto de nación acotando su sed de poder. El gobierno de Carlos Menem es un gobierno que, valiéndose de la estructura que el peronismo tiene como cuerpo, como movimiento, antes que como partido, logra vertebrar ese esfuerzo dentro de un proyecto inesperado en ese momento para el peronismo, que es una orientación liberal, económicamente liberal. El país reencuentra cierta estabilidad bajo el primer gobierno de Menem, sobre todo bajo el primer gobierno de Menem. Pero se produce al mismo tiempo un afianzamiento de los poderes fragmentarios que convergen en el peronismo con reivindicaciones muy fuertes del sector que no terminan de ser organizadas económicamente, que lo llevan a caballo a generar la paridad peso-dólar, paridad que se prolonga en el tiempo hasta que estalla la economía argentina y se produce, después del gobierno de Menem, el estallido famoso de 2001, en el que no solo se desarticula la economía, se desarticula la estructura política de la Argentina, desaparecen los partidos. Y la gente ya no quiere más partidos, que se vayan todos. Esto es comprensible, pero es terrible. Que se vayan todos es vivamos fuera de la ley. No se puede vivir en una democracia sin partido. Y si la democracia es deficitaria, habrá que mejorarla, pero si se eliminan los partidos políticos, no hay más sistema democrático. Bueno, el efecto de esa desarticulación partidaria de la Argentina se prolonga hasta nuestros días. En el año 2015 va a ocurrir un fenómeno notable. Las elecciones culminan con la derrota del kirchnerismo, no con la victoria de Macri. No es Macri el que ganó en el 2015, perdió el kirchnerismo. El margen por el cual gana el presidente Macri es muy reducido. Y es tan reducido porque a esa derrota del kirchnerismo contribuyó mucho más el kirchnerismo con sus medidas absolutamente desmesuradas en el orden de la siembra de inseguridad, saqueos económicos, estafas y corrupción generalizada, que el poder de convicción que tuvo el discurso de Cambiemos o de PRO en aquel momento. La gente votó la salida de ese clima de corrupción en el cual estábamos viviendo, pero no con suficiente radicalidad como para que la victoria haya sido contundente. No fueron las pasos de agosto. Pegamos el pote, entró. Había medio país que estaba persuadido de que había que seguir como veníamos. Es decir, que el prebendarismo podía seguir siendo una política de Estado. En el orden de la estructura institucional, el hecho de que el Poder Ejecutivo haya absorbido el Estado, controlado el Legislativo y controlado el Judicial, no representaba para esa mitad del país un problema decisivo. Hoy sabemos que el gobierno actual pierde las PASO porque deja irresuelta la demanda de solución económica a un sector muy importante del país. No porque no haya realizado valores republicanos extraordinarios en otro sentido. Devolvió existencia a los tres poderes en forma relativa pero muy significativa. No absorbió el poder de la palabra en el Ejecutivo, preponderó la libertad de expresión, hubo un desarrollo judicial importante, hubo trabajo de infraestructura enorme, pero no tuvo la respuesta que esperaba porque no tuvo un buen diagnóstico de la demanda prioritaria en el plano económico.
no entendió bien cuál era la demanda y perdió. Lo ocurrido en la Villa 31 es un ejemplo contundente de lo que significa hacer mucho sin que se le demande eso. Voy a dar un ejemplo, tal vez demasiado sintético, pero que es útil. Ustedes no pueden empezar por recomendar la lectura de Shakespeare porque es un gran poeta del siglo XVII si no se estudia inglés. Primero hay que saber inglés, después leemos a Shakespeare. O primero entendemos bien el castellano y la estructura de la tragedia del Renacimiento y después leemos a Shakespeare. O sea, las condiciones básicas primarias para la valoración de lo realizado no estaban dadas en una mayoría importante del país. Si tenemos presente esta estructura de las elecciones del año 15, donde la diferencia cuantitativa entre los votantes de uno y otro sector no fue importante, entenderemos que hay medio país que quiere una cosa y medio país que aspira no a otra, sino que aspira al desarrollo, pero también quiere equidad social. Entonces, la demanda de equidad social está presente en las dos fuerzas que van a competir mañana. Cada una tiene una idea de lo que es la equidad social. Las dos fuerzas van a enfrentar un desafío económico enorme, idéntico para ambas. Pero el concepto que tienen de sistema político es distinto. ¿Y dónde ve usted esa diferencia? Vamos a ella. Recuerden siempre, Argentina, ¿hacia dónde? Si nos atenemos a una descripción del discurso actual del candidato a presidente de Todos por el Cambio, todos juntos, el gobierno de los Fernández, proyecto de gobierno de los Fernández, yo diría que el discurso de Fernández actualmente es un discurso que le disputa al del presidente Macri el mismo electorado. Un discurso sereno, que habla de la necesidad de integración, de intercambio, de terminar con la grieta, de acabar con la beligerancia, de desarrollar una sociedad equitativa. Del lado del oficialismo también encontramos una tentativa de alejarse del pasado. El presidente Macri recorrió en una odisea extraordinaria 30 ciudades para decir que no va a seguir atado a las premisas económicas del pasado, que escuchó y que por lo tanto va a cambiar su política económica. De hecho, propuso una serie ya de medidas muy importantes que lo asimilan bastante a los proyectos previos del gobierno anterior, en el orden del prebendarismo y demás. Y propone medidas económicas que se apartan del pasado mantenido en ese orden por las políticas que sostuvo anteriormente. O sea, tenemos dos candidatos que están luchando entre sí y contra sus respectivos pasados. La diferencia que yo creo que es de fondo es la calidad ética de los discursos, de los enunciados políticos. El candidato de Juntos por el Cambio es un candidato que ha cometido infinidad de errores admitidos por él. Del otro lado tenemos un discurso donde no hay admisión de errores, o sea, donde hay una atenuación discursiva muy fuerte de las falencias de toda índole cometidas en el pasado. Estamos frente a un candidato claramente republicano, pero deficitario en el cumplimiento de muchas de las metas que permiten considerar institucionalidad y equilibrio económico, y del otro lado estamos con un candidato que promete integración, equilibrio y demás, pero que no ha logrado liberar a su discurso de la deuda con la admisión de los errores pasados. Argentina, ¿hacia dónde?
Como yo tengo la impresión de que primordialmente tenemos que elegir entre sistemas políticos más que entre partidos, puesto que no veo fuerzas partidarias muy consistentes, veo más bien coaliciones circunstanciales que representan fundamentalmente pactos, seguramente coyunturales en muchos sentidos. Creo que hay que elegir, me parece a mí, un concepto del futuro donde la reparación del error pueda tener algún porvenir y donde la admisión del equívoco no esté encubierta y sea admitida. ¿Pero por qué? Y porque depende. Si uno quiere vivir en un sistema democrático republicano, es imprescindible que la autocrítica exista. Pues si no, no hay sistema. Un sistema republicano descansa sobre tres poderes. Vamos a ver si esto... Yo estoy tratando de devolverle complejidad al problema para salir de la disyuntiva un tanto infantil, quién te gusta más, a quién votamos. Si tratemos de ver qué es lo que está en juego. Yo creo que está en juego dos sistemas políticos. A mi modo de ver, el sistema democrático republicano es un régimen de sospecha. Descansa sobre la idea de que hay tres poderes que deben acotarse recíprocamente: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Acotarse, decirle a los otros dos, todo no. Todo no. Sin vos no puedo, si vos te ocupás y te haces cargo de todo, yo no existo. Entonces, lleguemos a un acuerdo para que los tres podamos complementarnos sin que ninguno de nosotros totalice el monopolio del poder. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque las democracias republicanas no parten de la idea de que el hombre es bueno y que entonces va a desplegar sus virtudes en el ejercicio del poder. No, es muy realista, parte de la idea de que el hombre puede ser un poco mejor. Un poco mejor. Y que la condición de viabilidad de esa mejoría es la ley, que establece un límite drástico a la desmesura y al abuso. Entonces, como el régimen democrático republicano descansa sobre la idea del hombre como un ser mejorable, las democracias son perfectibles y perfeccionadoras constantes de su propio régimen. Ninguna democracia se realiza jamás. Está siempre en marcha hacia su mejoramiento. Por eso existe en la vida parlamentaria lo que se llaman los consensos. En el Congreso se buscan consensos, cuando se los buscan. ¿El consenso qué es? Es la renuncia a tener toda la razón para admitir la razón parcial del otro y generar un acuerdo entre dos verdades que se necesitan mutuamente para que haya estabilidad política. Un gran escritor francés contemporáneo, Albert Camus, escribió lo siguiente: me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres que no estuvieran seguros de tener razón. Es altamente improbable que haya un partido político que esté integrado por hombres que no estén seguros de tener toda la razón. Pero es altamente probable que haya más de un partido político y con ello entre los dos van a tener que negociar. Por eso las democracias no prosperan donde no hay partidos que, siendo antagónicos, no son enemigos. Mientras que en los regímenes autoritarios no hay pluralismo partidario, hay hegemonía discursiva de una sola fuerza y descalificación del adversario al que se convierte en enemigo, porque su palabra, al comprometer la suficiencia de la mía, debe ser aniquilada, censurada, marginada, acallada, amordazada, eliminada. Esta es una diferencia sustancial entre los dos sistemas. Las democracias republicanas son imperfectas
y deben ser siempre imperfectas, porque el día que sean perfectas tendremos un líder llamado Putin. Los regímenes autoritarios responden al lema que en el siglo XVII planteó un gran filósofo inglés, John Locke. Locke decía, con una ironía notable: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Bueno, esto es una broma encantadora, pero es una práctica política real. Este es el panorama que motiva la pregunta argentina: ¿hacia dónde? Como la democracia republicana no está suficientemente afianzada en la educación cívica de nuestra población, como los padecimientos económicos que hoy enfrentan no solo nuestra democracia, sino las democracias mundiales en muchos aspectos, siguen siendo protagónicos y muy intensos, la pregunta sobre nuestro porvenir político puede ser planteada en estos términos: ¿podemos votar por un régimen demócrata republicano tan deficiente en el orden de cumplimiento de sus demandas económicas? ¿O debemos votar por un régimen no republicano, aunque aparente serlo, que es capaz de satisfacer prebendariamente, mediante un Estado paternalista, las necesidades económicas de la población sin que esto implique crecimiento cívico? ¿Cuál es el riesgo que quieren correr? De esto se trata. El riesgo, porque hay que correr el riesgo. Y hay que correr un riesgo. No se puede pretender ir a una votación con la serenidad de quien se va a encontrar con un panorama inequívoco. Cuando Nisman fue asesinado, yo recuerdo que en la calle permanentemente la gente me preguntaba: ¿usted cree que esto se va a aclarar? Yo le decía: miren, yo creo que la pregunta es otra. ¿Qué está haciendo usted para que se aclare? No, porque si depositamos todo en la fe, entendida como una abstracción emocional, difícilmente podamos resolver los problemas. Estamos trabajando cívicamente para contribuir al esclarecimiento de la ley, al crecimiento del delito, al afianzamiento de la justicia. ¿En qué consiste la tarea cívica? Como no tenemos partidos políticos afianzados, es muy difícil para la población orientarse cívicamente. Entonces, las marchas, las manifestaciones que tienen un fuerte peso social, luego se digregan, ¿no es cierto? Se digregan porque no están encausadas por fuerzas político-partidarias que sean capaces de volverse representativas de las tendencias sociales. O depositamos nuestro apoyo en líderes, en figuras más que en partidos. Esa es la situación. A modo de epílogo, y volviendo al planteo general del mundo en el cual nos toca vivir, podemos decir que los síntomas de crisis de la democracia argentina solo en parte son los del mundo actual. Solo en parte porque en la Europa contemporánea y en los Estados Unidos de hoy, las democracias republicanas se han desarrollado mucho y enfrentan hoy una fragilidad que proviene de su senilidad, de su desgaste, de su pérdida de protagonismo en función del desgaste al que están expuestos. Entre nosotros no es así. Entre nosotros, las democracias republicanas nunca alcanzaron un desarrollo pleno como para que su actual decadencia sea el resultado de un despliegue, de una robustez que llega a su fin. No hemos podido transitar de todo del autoritarismo a la democracia. Ese tránsito quedó incumplido. Hubo, no obstante, auspiciosos avances que también deben ser tomados en cuenta. Ya es impensable un protagonismo político de las Fuerzas Armadas en el país.
Estamos al borde de la finalización del mandato de un presidente no peronista por primera vez en 70 años. Eso es cívicamente auspicioso. Es algo que no ocurrió en 70 años. Los golpes de Estado entre nosotros eran una costumbre política que atravesó toda nuestra vida. Ya no es así. Hoy tenemos al frente del Poder Judicial una figura de idoneidad irreprochable que se llama Carlos Rosenkrantz, enfrentado a problemas tremendos, pero la tenemos. No es que no la hay, ahí está, enfrentando lo que tiene que enfrentar, pero la tenemos. Tenemos aún dentro del Poder Judicial causas abiertas que parecían imposibles de abrir y presos que no son políticos, son delincuentes que han robado y están detenidos. Entonces ha habido pasos muy importantes. El propio Alberto Fernández atestigua todo esto porque su discurso actual no puede ser un discurso kirchnerista. Necesita encubrirlo, taparlo, atenuarlo, relativizarlo. Sabe que con ese discurso no. Y el presidente Macri, que sería la encarnación de estos logros a los que yo me refería, sabe que tiene una deuda cívica muy importante, que es comprender que no se puede venir del futuro al presente en todo, que hay que ir del presente hacia el porvenir. Muchas gracias. ¿Qué disfrutas más con vos? ¿El pensamiento y la escritura, la tarea del escritor, del poeta, o el perfil artístico en tus presentaciones públicas con poesía y música? Bueno, qué curiosidad, ¿quién hizo esa pregunta? Es cierto que en mi vida, bueno, yo soy en un aspecto polígamo. Yo amo el arte, amo la literatura, la que veo también como una expresión artística. Me encanta trabajar con músicos, de hecho lo hago frecuentemente. Y por supuesto también leer poesía públicamente, porque para mí la poesía no es un hobby. Hobby es una actividad mediante la cual uno se distrae. Para mí la poesía es constitutiva. Yo creo en ella como una herramienta fundamental de construcción de mi vida. Podríamos hacer una conferencia sobre lo que es la poesía, porque normalmente no se entiende bien qué es. A tal punto no se entiende que a uno normalmente le pide que no sea versero. La poesía es algo muy serio y yo disfruto muchísimo escribiéndola, leyéndola, enseñándola. ¿Por qué? Porque me ayuda a sustraerme de una mirada convencional sobre las cosas. La costumbre, el prejuicio, la indiferencia opacan el perfil de las cosas. La poesía lo que hace es devolverles presencia, es una experiencia de asombro. Un poema solo es posible cuando la realidad pierde para nosotros familiaridad. Y lo que estaba allí se vuelve evidente y nos asombra con su presencia, nos conmueve con su presencia, y lo que el poema hace es celebrar esa presencia reencontrada. Puede ser una persona, o puede ser un objeto, puede ser una mañana, puede ser una incertidumbre, pero lo cierto es que la poesía celebra el reencuentro con una realidad que no está teñida con la indiferencia. De manera que para mí es fundamental. En cuanto al hecho de escribir, bueno, es mi vocación de toda la vida. Yo creo que una vocación es una fatalidad, uno no la elige, es elegido por ella, y si la cultiva con más o menos acierto, con más o menor, con mayor o menor fortuna, bueno, pues esto depende de una infinidad de factores, pero nadie desarrolla una vocación porque cree que va a triunfar. El triunfo no tiene nada que ver con una vocación, es una pasión, sin la cual uno no puede vivir. Entonces uno la desarrolla enamorado,
y es uno de los amores más poderosos de la vida, porque puede empezar a los 13 años y seguir, como en mi caso, hasta los 76, y espero que un poco más también. De manera que todo forma parte de una misma alegría: escribir, enseñar, conversar, leer poesía y trabajar con músicos. Bueno, volvemos al mundo entonces. No hemos salido de él con lo que dije, ¿eh? Entonces fracasé en todo lo que dije. Volvamos al mundo más cruel entonces. Tampoco volvamos al mundo más cruel. Volvamos a otra perspectiva sobre el mismo. Volvamos a otra perspectiva entonces. ¿Qué opinas de la situación de Chile? ¿Cómo te impresiona toda la convulsión social que están viviendo? Y en última instancia, ¿cuál es el lugar para el reclamo social en un mundo convulsionado donde la desigualdad sigue presente? Sí. Bueno, en el caso estricto de Chile, yo creo que hay dos prejuicios de los que tenemos que liberarnos, ¿no? Por ejemplo, que todo lo que está pasando en Chile es el resultado de la incidencia de Maduro y de Bolivia, que han lanzado a la calle 1,5 millones de personas, que en realidad están todos tomados por comunismo. No, hay disconformidades sociales muy serias, porque cualquiera que esté familiarizado con el régimen chileno sabe que es una sociedad de clases sin clase media, ¿no? Entonces hay dos sectores, uno que concentra mucho poder y donde se ha avanzado maravillosamente desde el punto de vista institucional, porque incluso desde el Pinochet en el orden económico, pese a las crueldades inaceptables que se aplicaron allí, hasta los regímenes posteriores, los gobiernos de Lagos, de Bachelet, son todos gobiernos que son ejemplares desde el punto de vista democrático, pero que no han logrado resolver desigualdades sociales muy importantes. Yo recuerdo unas palabras espléndidas que en una conversación nos dijo a un grupo de personas el presidente Lagos, nos dijo: en el plano educativo Chile es injusto. Es injusto. Nosotros estamos cobrando para estudiar, nosotros somos al reverso de ustedes, nos decían los argentinos. Ustedes dan enseñanza gratuita a todo el mundo, están obligados por vaya a saber qué a hacer educación gratuita sin recurrir a una exigencia mínima económica. Pues nosotros tenemos exigencias económicas muy grandes y eso impide que mucha gente pueda ingresar a la universidad. No hace mucho tiempo, una muchacha inolvidable desde el punto de vista de su fervor político lideró una manifestación contra las restricciones universitarias que vivía Chile. Entonces creo que ni esto es un proyecto de Maduro, que ha triunfado en la calle con más de 1 millón de personas, ni creo tampoco que la presunción de que Chile no esté en democracia sea justa. Está en democracia, creo que el gobierno de Piñera puede ser un gobierno discutible, pero es profundamente democrático en infinidad de aspectos. Sigue una línea institucional que hace con que, disintiendo con él, se pueda estar dentro del propio sistema democrático, y él ha hecho políticas tan discutibles en muchos aspectos como la puede haber hecho nuestro gobierno. Ahora, la gente sale a la calle en la cantidad que sale porque hay una asfixia social real que no se soporta más. Y creo que el gobierno tiene el deber de solucionarla sin perder fortaleza institucional. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, tenemos lugar para una última pregunta, y es algo que está como presente en todas las preguntas. Y me quedo con esta así. ¿Cómo aconsejar a nuestros nietos que se queden en nuestro país? Creo que la respuesta puede ser esta. ¿Qué estoy haciendo yo para que cuando hable con mis nietos pueda resultar un abuelo verosímil? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque si lo que yo tengo que hacer es aconsejar que se quede, lo que va a convencerlos más es la actitud que vean en mí, la forma en que vivo, qué priorizo como valores. Voy a dar un ejemplo análogo. Mi mujer y yo tenemos 3 hijos que son artistas, los 3, cada uno en un arte distinto. Son muy lectores. Entonces una pregunta que usualmente se nos hace es si nosotros estimulamos la lectura en ellos. Le dijimos que tienen que leer, ustedes jamás le dijimos que lean nada. Vivían en una casa donde se leía.
nunca le dijimos tenés que leer. Viven en una casa donde el papá y la mamá, un día estábamos en el living con Patricia, mi mujer está ahí, estábamos sentados allí y la menor de nuestras hijas nos oía conversar. Era muy chiquita, nos dijo, los adultos viven en otro país, por la índole de lo que conversamos. Pero resultó que terminó siendo el país de ella. Nadie persuade sino con el ejemplo. Muchas gracias. Un honor con todo de presencia. Un aplauso para ver. Muchas gracias.